Bueno, pues ahora vamos a explicar en qué consiste todo el experimento este que estamos haciendo en el canal de Leicester 51 y vamos a empezar con el Biefeld-Brown. Hemos hecho un pequeño experimento en que el Leicester funciona como un vehículo, se consigue hacer volar el vehículo. Es un fenómeno físico y el efecto se denomina efecto Biefeld-Brown. Fue descubierto y se fue hecho por el profesor Paul Alfred Biefeld. Fue compañero de estudio de Albert Einstein, de origen alemán, y emigró a Estados Unidos. Y hizo ingeniería eléctrica en la Universidad de Ohio. Y su alumno aventajado era Thomas Thomson Brown, un ingeniero eléctrico que trabajó en varios proyectos para la Fuerza Aérea Estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. El efecto Biefeld-Brown, voy a explicar un poco en la física que consiste debajo de este fenómeno. Es un fenómeno un poco raro de la física y va con electricidad, va con electrocinética. Y aunque en primer momento Brown llegó a pensar que lo que había descubierto es una conexión entre la electricidad y la gravedad, llegó a pensar alguna teoría de antigravedad. Según parece, pues esto no sería cierto, ¿no? Si se llevara a cabo, por ejemplo, en el espacio, este fenómeno, pues en vacío no funcionaría. Hay varias hipótesis de la explicación y la más razonable es por un empuje por viento iónico. Lo que se produce es, imaginemos que tenemos un condensador asimétrico, se le aplica un voltaje muy grande, un electrodo muy pequeño, tiene un electrodo pequeño y otro grande. Cuando se le aplica en esos electrodos un alto voltaje, se crea el efecto corona. En la imagen de arriba veis esas zonas azules, esas ráfagas azules, esos arcos eléctricos azules, debido al alto voltaje que se produce. Se produce sobre todo en los bordes de los electrodos. Y eso es lo que hace que, si se le aplica una energía muy grande, las moléculas cercanas se ionizan, se arrancan como un ión, sobre todo lo que está en el electrodo positivo arriba. El más fino hay una carga neta positiva, se repele se atrae del positivo al negativo. Y en ese trayecto lo que pasa es que esas moléculas ionizadas chocan contra las moléculas, con la molécula que está en medio de los dos electrodos, y producen ese choque lo que produce la fuerza de propulsión, lo que produce la fuerza de propulsión, y hace que el Leicester ese, pues, que tiene un peso de 1 gramo, pues vuele, digamos, levite. La parte de las dos imágenes que hay abajo, el de arriba se ioniza y los iones se arrancan, y en la imagen de abajo se ve como se producen unos choques. Se puede ver en vídeos que hay en el canal. Después vamos a ver la aplicación de una aeronave del MIT que basada en el efecto Biefeld-Brown, una aeronave que volaba. Vamos a ver. Es una aeronave del... vamos a ver la circuitería que lleva la aeronave en los aviones que se basan en este efecto Biefeld-Brown, el que se hizo en el MIT en Estados Unidos. Primero hay una tensión continua y en la entrada hay un filtro para eliminar la posible conducción alterna. Después hay una inversión
en MOSFET, un inversor, transforma esa tensión continua en forma cuadrada, y con la bobina y el condensador se le da forma de onda sinusoidal para que pueda ser elevada mediante el transformador elevador a una tensión superior. Finalmente, ese circuito que se ve tan pequeño, tan comprimido, se encarga de multiplicar, se encarga de pasar a continuo la tensión que viene del transformador. Eso es lo que voy a intentar hablar ahora a continuación. Hace 86 años, el 14 de abril de 1932, John Cockcroft y Ernest Walton lograron romper el átomo produciendo la primera reacción nuclear artificial de la historia en el famoso laboratorio Cavendish de Cambridge. El secreto de su éxito fue un sistema de alto voltaje muy ingenioso, y es lo que vamos a explicar. El elevador Crawford-Walton, tenemos un duplicador de billar. Este circuito lo conocéis como doblador de tensión. Tensión salida el doble que la de entrada. Aquí vemos una tensión de entrada 50 voltios y a la salida tenemos 100 voltios. Hay una pequeña pérdida debido a el circuito anterior. Si añadido un diodo y un condensador para que tensión de salida alterna para pasarla continua, y tendríamos un elevador Cockcroft-Walton. ¿Veis? Es un circuito donde un doblador de tensión, la salida es continua, con un pequeño rizado. El comportamiento de este circuito viene determinado por esta fórmula. La tensión a la salida en continua es 2 por V donde V es la pareja de condensadores y V máxima es la tensión de pico de salida máxima. Fijaos, para el caso anterior, que teníamos dos condensadores y una tensión de pico de 50 voltios, 2 por 1, porque es una pareja, por 50, que es la tensión de entrada, y salida 100 voltios. A partir del siguiente circuito se va a ver el elevador del avión. Esto es ingeniería inversa. Sabiendo la tensión de salida, necesitamos 20.000 voltios a la salida, y el número de condensadores, 5 condensadores, se puede despejar la condensador de pico de entrada, que es 2.400 voltios. Cada tensión de pico tiene 1.200 voltios, hay dos fuentes. En la serie del circuito tenemos dos electrodos, uno positivo y otro negativo. Entre los dos electrodos no hay nada. Hay aire, vamos. Entonces el aire es un dieléctrico, no conduce hasta cierto punto. Por lo tanto, al crear ese elevado de tensión entre los dos electrodos, da suficiente energía para que los iones puedan saltar, rompe el aire formando un arco, y la resistencia al aire se puede poner como algo muy elevado,
1 por 10 elevado a 5. Hay una resistencia pequeña de los cables. Tenemos como 100K de salida, de resistencia a la salida. Este sería el circuito de final del avión. Una resistencia a salida de 100 kilos. En los dos generadores que se usa, en lugar de uno, si usamos dos generadores, la tensión inversa que tienen que soportar los diodos es la tensión de pico del generador. Estos dos generadores formarían una tensión de pico de 2400 voltios. Los diodos tendrían que soportar 2 voltios en inversa. 2400 voltios en inversa. Si solo hubiera la tensión que tiene que soportar los diodos es del doble, 2 por 2400 voltios. Los diodos que están utilizando están sobredimensionados. Aquí se ha asumido el multisim. La tensión de entrada es difícil de ver, de 1400. La tensión de salida supera los 19 kilovoltios. La eficiencia es de un valor muy elevado, vaya al 95%. Dado que tenemos resistencia grande, no hay mucho rizado a la salida. Si la resistencia en salida hubiera sido pequeña, lo que se podría hacer es usar condensadores de mayor capacidad para reducir el rizado y aumentar la eficiencia, pero no merece la pena porque se haría el avión más pesado y hay que hacer el avión lo más ligero posible. Otra opción sería usar una frecuencia de entrada elevada para eliminar el rizado sin necesidad de utilizar condensadores. Es la mejor opción. Los aviones comerciales, por ejemplo, usan 400 Hz. Sin embargo, lo que usamos aquí es de 60 Hz para la simulación.